Hoy nos preguntamos por qué nos pasan todas las cosas que nos pasan, si es karma, si es algún castigo divino, ¿por qué todos tienen que salir exactamente al revés? Aburridos mortales. A continuación comprenderás el porqué de todas tus desgracias. El espíritu contrario. ¿Alguna vez has notado que hay días en los que parece que el universo conspira en tu contra? Pero no de cualquier manera, sino específicamente arruinando justo lo que más deseas. Es como si alguien estuviera observándote, midiendo qué tan desesperado estás. Y entonces, ¡zas!, te lo niega. Y lo peor es que mientras más te importa, mientras más lo necesitas, más imposible se vuelve conseguirlo. Es como si tu propia desesperación fuera el combustible de tu fracaso. Bueno, déjame decirte algo que quizá te haga sentir mejor, o peor, dependiendo cómo lo veas. En Japón existe la creencia de que realmente hay algo allá afuera que hace esto. Es un espíritu, pero no es un demonio común y corriente que busca lastimarte o aterrorizarte. No. Este es mucho más sofisticado, mucho más cruel en cierto sentido. Este espíritu es como ese amigo tóxico que conoces que siempre hace lo contrario de lo que pides solo para molestarte, pero elevado a un nivel sobrenatural. Y hoy te voy a contar todo sobre él. Construcción del misterio. Antes de decirte su nombre, déjame explicarte cómo funciona este espíritu, porque créeme, una vez que entiendas su naturaleza, vas a empezar a verlo en todas partes de tu vida. Imagina esto: estás en una entrevista de trabajo, es el trabajo el que cambiará tu vida, lo necesitas desesperadamente, tus facturas se acumulan, tu familia depende de ti, es tu última oportunidad y justo por eso, justo porque lo necesitas tanto, todo sale mal. Tartamudeas, olvidas tus respuestas preparadas, derramas café sobre la mesa. Es como si mientras más importante sea algo para ti, más probabilidades hay de que fracase espectacularmente. ¿Casualidad? Los japoneses antiguos dirían que no. Dirían que este espíritu está ahí, invisible, alimentándose de tu ansiedad, de tu desesperación, y mientras tú sufres, él se está divirtiendo de lo lindo. O piensas en esto otro: conoces a alguien que te gusta, realmente te gusta, pero decides jugar cool, actuar desinteresado ¿y qué pasa? Esa persona se interesa más en ti, pero en el momento en que muestras desesperación, en el momento en que dejas ver cuánto te importa, se aleja, como si tu deseo intenso lo repeliera. Este espíritu no actúa por maldad pura. No es como otros demonios que quieren destruirte o poseerte para fines oscuros. No, este es diferente. Este actúa por puro capricho, por diversión, por la alegría de ser contrario. Características. Los textos antiguos lo describen como pequeño rojizo con cuernos diminutos y una expresión perpetuamente burlona en su rostro, como un niño travieso que acaba de esconder tu teléfono y está esperando a que empieces a buscarlo desesperadamente. Pero su tamaño físico no importa, es lo que menos importa. Su poder real está en su capacidad de percibir tus deseos más profundos, hacer exactamente lo contrario. ¿Quieres sol para tu boda? Lluvia torrencial. ¿Necesitas que algo llegue rápido? Se retrasa.
Rogando por un poco de silencio, los vecinos deciden tener una fiesta. Y aquí está la parte verdaderamente fascinante. Este espíritu puede poseerte, pero no de la manera aterradora que piensas. No te convierte en un monstruo ni te hace levitar. No, es mucho más sutil y de cierta forma más perturbador. Te posee para hacerte decir exactamente lo contrario de lo que piensas. Imagina estar en una discusión con alguien que amas. Quieres disculparte, decir, lo siento, pero de tu boca salen las palabras más hirientes posibles. Quieres decir, te amo, pero en su lugar dices algo frío y distante. Los japoneses tienen una palabra para cuando alguien dice lo contrario de lo que piensa. Amano-yaku. Y no es coincidencia, porque eso es exactamente lo que este espíritu ama hacer. Leyenda introductoria. Hay una historia antigua que ilustra perfectamente cómo funciona este espíritu. Es sobre un granjero que había aprendido su secreto. Este granjero tenía campos hermosos, pero vivía en constante temor. Había escuchado sobre este espíritu contrario que rondaba su aldea. Entonces, siendo astuto, desarrolló una estrategia. Cada mañana salía a sus campos y gritaba en voz alta: ¡Oh, no! Espero que mis cultivos se arruinen. Deseo que venga una terrible sequía. Ojalá que todo se marchite y muera. Sus vecinos pensaban que se había vuelto loco, pero el granjero sabía lo que hacía, porque si este espíritu lo escuchaba, si realmente era tan contrario como decían las leyendas, entonces haría exactamente lo opuesto de lo que el granjero deseaba. Y sí, funcionó. Temporada tras temporada, mientras otros granjeros perdían sus cosechas por clima impredecible, los campos de este hombre florecían porque había aprendido a engañar al espíritu siendo contrario él mismo. Pero aquí está la pregunta inquietante. ¿Realmente lo engañó? ¿O el espíritu sabía perfectamente lo que el granjero estaba haciendo y simplemente decidió seguirle el juego? Orígenes mitológicos. Ahora, este espíritu no siempre fue así. De hecho, su historia es bastante trágica si lo piensas bien. Según los textos antiguos japoneses, el Kojiki y el Nihon Shoki, este espíritu una vez fue algo mucho más grande. Era un dios celestial, pero era rebelde, obstinado y se atrevió a desafiar a la misma Amaterasu, la diosa del sol, la deidad más importante del panteón japonés. ¿Recuerdan la historia de cuando Amaterasu se escondió en una cueva y el mundo quedó en oscuridad total? Bueno, hay versiones que dicen que este dios rebelde tuvo algo que ver con ese incidente que la llevó a esconderse. Como castigo por su insubordinación, fue degradado de dios celestial a simple espíritu menor. Pero su esencia rebelde, su naturaleza contraria, esa no pudo ser castigada o eliminada. Se quedó con él, se convirtió en su propio propósito. Y así, condenado a vagar por el mundo humano, encontró una nueva forma de expresar su rebeldía, siendo contrario a todos y a todos. Si los dioses querían orden, él traería caos. Si los humanos deseaban algo, él se aseguraría de darles lo opuesto. No por venganza necesariamente, sino porque es su naturaleza. Es todo lo que le quedó de su antigua gloria. Su identidad completa se redujo a una cosa: ser contrario. Revelación del nombre. Este espíritu tiene un nombre que en japonés significa literalmente demonio celestial perverso o espíritu rebelde del cielo. Su nombre es Amano-yaku. Amano-yaku, el espíritu que disfruta arruinando tus deseos.
Y ahora que conoces su nombre, probablemente empezarás a verlo en todas partes, en cada momento donde la psicología inversa funciona inexplicablemente bien. En cada situación donde mostrar desesperación garantiza el fracaso. En cada palabra hiriente que sale de tu boca cuando querías decir algo completamente diferente. Leyendas profundas. Una de las leyendas más famosas sobre Ama no Yaku es la historia de Uriko Hime, la princesa melón. Cuenta la leyenda que una pareja de ancianos sin hijos encontró una niña dentro de un melón. La criaron como si fuera su propia hija y creció para ser una joven hermosa y bondadosa. Un príncipe se enamoró de ella y pidió su mano en matrimonio. Pero aquí es donde aparece Ama no Yaku. El espíritu sintió la felicidad pura de la princesa, su alegría por el matrimonio que se aproximaba y simplemente no pudo resistirse. Un día, mientras la princesa se preparaba para encontrarse con su futuro esposo, Ama no Yaku la atacó, la mató, la escondió y tomó su forma. Se convirtió en ella, en todo sentido. Llegó a la boda vestido como la princesa, habló como la princesa, se movió como la princesa, pero había algo apagado. El príncipe no podía identificar qué exactamente, pero esta princesa era diferente, más cruel, decía cosas hirientes, se comportaba de manera contraria a lo que había sido la verdadera Uriko Hime. Eventualmente, un sirviente leal descubrió el cuerpo de la verdadera princesa y confrontó al impostor. Ama no Yaku, al ser descubierto, simplemente rió. No mostró remordimiento, no había sido por odio o por ganar algo, simplemente le había parecido divertido. Le divirtió arruinar la boda perfecta, destruir el final feliz. Esta historia nos muestra algo crucial sobre Ama no Yaku. No necesita una razón profunda, no hay un plan maestro, solo ve algo bueno, algo deseado y su instinto es estropearlo. Análisis psicológico. Pero aquí está la parte realmente interesante que quiero que consideres. ¿Y si Ama no Yaku no es solo un cuento antiguo? ¿Y si es una metáfora increíblemente sofisticada sobre algo muy real? Piénsalo. ¿Cuántas veces te has saboteado a ti mismo justo cuando estabas a punto de conseguir algo importante? Esa entrevista donde te pusiste tan nervioso que arruinaste tus posibilidades. Esa relación que destruiste por miedo al abandono. Ese proyecto que abandonaste justo antes de terminarlo porque el miedo al fracaso se volvió insoportable. En psicología moderna hablamos de autosabotaje, de ansiedad paralizante, de la profecía autocumplida. Pero los japoneses antiguos lo personificaron, le dieron forma y le dieron nombre. Ama no Yaku podría ser la representación perfecta de esa voz interna que te dice que no eres suficiente, justo cuando más necesitas confianza. Es esa parte de ti que hace exactamente lo contrario de lo que sabes que deberías hacer. Sabes que deberías dormir temprano antes de un día importante. Ama no Yaku te mantiene despierto hasta las 3 a.m. viendo videos sin sentido. Sabes que deberías guardar silencio en una discusión. Ama no Yaku pone las palabras más destructivas en tu boca. Y aquí está el detalle más brillante de esa metáfora. El espíritu se alimenta de tu desesperación. Mientras más te importa algo, más poder tiene sobre ti. ¿Te suena familiar? La ansiedad funciona exactamente así.
Cuando algo es crucialmente importante para ti, tu nivel de ansiedad aumenta y esa ansiedad, irónicamente, es lo que más probabilidades tiene de arruinar tu éxito. Es como si tu propia desesperación por triunfar garantizara tu fracaso. Lecciones y sabiduría. Entonces, ¿qué podemos aprender de Ama no Yaku? ¿Cómo lidiamos con este espíritu? Sea literal o metafórico, los sabios japoneses llegaron a varias conclusiones fascinantes. Primera, el desapego. En el budismo japonés existe este concepto de que el sufrimiento viene de apego excesivo a los deseos. No es que no debas querer las cosas, sino que no debes aferrarte a ellas con desesperación, porque esa desesperación es como una señal de neón para Ama no Yaku, que dice aquí, ven aquí. Este deseo es súper importante. Segunda, la psicología inversa funciona a veces, como el granjero que decía querer lo opuesto. Pero hay un peligro aquí. Si Ama no Yaku se da cuenta de que estás intentando engañarlo, podría simplemente ser contrario a tu contrariedad y terminas sin nada. Tercera, y esta es la más profunda, la verdadera manera de derrotar a Ama no Yaku es no jugar su juego, no darle el placer de desesperación, hacer las cosas con calma, con intención, pero sin esa energía frenética que lo atrae. Es como ese consejo que te dan en las citas. Sé tú mismo, relájate, no muestres desesperación. Fácil de decir, difícil de hacer, ¿verdad? Pero hay sabiduría antigua ahí. Presencia moderna. Ama no Yaku no se quedó en el pasado. Sigue vivo en la cultura japonesa moderna y especialmente en anime y manga. Si has visto suficiente anime, probablemente has encontrado el arquetipo tsundere. Ese personaje que dice odiarte pero en realidad le gustas, que actúa frío pero es cálido por dentro, que hace exactamente lo contrario de lo que siente. Ese concepto está directamente influenciado por Ama no Yaku. Aparece en videojuegos, en Yokai Watch, en Inuyasha, en innumerables historias modernas. A veces como villano, a veces como personaje cómico, pero siempre con esa esencia contraria. Y honestamente creo que permanece relevante porque todos hemos sentido su presencia. Todos hemos tenido esos momentos donde parece que el universo lee nuestros deseos y dice, perfecto, ahora sé exactamente cómo arruinarte el día. Reflexión final. Entonces, aquí estamos. Has conocido a Ama no Yaku, el espíritu que disfruta siendo contrario, que se alimenta de tu desesperación, que encuentra alegría en arruinar exactamente lo que más deseas. Pero déjame dejarte con esto. Quizá el verdadero poder de esta leyenda no está en creer literalmente en un espíritu sobrenatural. Está en reconocer esos patrones en nosotros mismos, en ver cómo nuestra propia desesperación, nuestra ansiedad, nuestro apego excesivo a los resultados puede sabotear nuestra posibilidad de éxito. Quizá todos llevamos un pequeño Ama no Yaku dentro, y quizá la sabiduría no está en destruirlo o ignorarlo, sino en reconocerlo, en decir, ahí está de nuevo, tratando de hacer que diga lo contrario de lo que pienso, tratando de hacerme fallar cuando más me importa. Porque una vez que lo reconoces, una vez que lo nombras, pierde un poco su poder. Es como encender la luz en una habitación oscura donde creías que había un monstruo. Sigue habiendo algo ahí, pero ya no es tan aterrador. La próxima vez que sientas que todo conspira en tu contra, la próxima vez que tu desesperación parezca garantizar tu fracaso, la próxima vez que digas exactamente lo contrario de lo que querías decir, acuérdate de Ama no Yaku.
y respira. Suelta un poco ese apego, ríete de la situación si puedes, porque al final, tal vez la única manera de ganarle a un espíritu que disfruta de tu sufrimiento es negarte a sufrir tanto. ¿Y tú? ¿Has sentido la presencia de Ama no Yaku en tu vida? Déjame saber en los comentarios alguna vez donde sentiste que tu propia desesperación arruinó tus posibilidades, o mejor aún, alguna vez donde aplicaste psicología inversa y funcionó misteriosamente bien. Y si este video te hizo pensar, si te hizo ver tus fracasos desde una perspectiva diferente, dale like y suscríbete, porque seguiremos explorando más leyendas japonesas, más leyendas sobre dioses que tienen lecciones ocultas para nuestra vida moderna. Nos vemos en el próximo video y recuerda, no le des a Ama no Yaku el placer de verte desesperado. Por favor, suscríbete y da like. Ahora que comenzamos la nueva serie de la historia y mitología de los dioses más bizarros, necesitamos tu apoyo para que este canal siga adelante.